Y seguimos en Noticias de la Historia hablando de la clase media, de su historia, si se quiere, de dónde proviene esta creencia de que somos un país de clase media. Quiero mostrarles lecturas recomendadas, por si quieren ahondar en el tema, con textos de los invitados, ¿no?, escritos por ellos. Ezequiel Adamowski escribió Historia de la clase media argentina, apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003. Es reciente, ¿no? ¿El libro? Sí, acaba de salir. Acaba de salir. Y de Editorial Edasa, El otro es de Planeta, La clase media seducida y abandonada, del otro invitado, Eduardo Anguita, con Alberto Minujín, que es una autoridad en el tema clase media, Minujín, ¿no? Este de 2004, con todo el clima de la época posterior a la crisis de 2001-2002, ¿no? Sí, este lo escribimos sobre caliente. A partir de 2002 empezamos a pensar el libro y bueno, ahí lo escribimos. Veamos unas imágenes y entramos en la cuestión del peronismo, ¿eh? ¿Cómo se relaciona el peronismo con esta historia de clase media? Claramente la irrupción del peronismo en la escena política provoca desde sus inicios fuertes reacciones de rechazo en muchos sectores sociales. La Unión Democrática unificó por primera vez en un partido político a sectores altos y medios. Uno de los hechos que más irritaba al antiperonismo era la alteración de las jerarquías sociales tradicionales. El peronismo había habilitado nuevos canales, indudablemente de ascenso social, y fomentó una mayor igualdad en las relaciones entre clases. Durante el gobierno de Perón, la figura del trabajador se convirtió en el eje de una nueva identidad nacional. Esto constituye un desafío contra los criterios aceptados desde las primeras décadas del siglo XX. En ese contexto es que una parte de la población comienza a identificarse como clase media, en parte como forma de diferenciación. O sea, habría como dos maneras de verlo. El peronismo aumenta el bienestar de sectores que estaban pseudo excluidos, genera ascenso social y genera clase media. Pero también algunos dicen, no, yo no quiero ser parte del mundo trabajador y me diferencio como clase media decente. ¿Cómo es esta historia? Yo te diría que los trabajadores estaban excluidos y que el gran mérito del peronismo, el indiscutible a esta altura de la Argentina, me parece que es el haber legislado y el haber dado todos los derechos que incluso en los países europeos de la segunda posguerra eran muy difíciles de lograr con la velocidad que se dio en la Argentina. Pero me parece que otra cuestión es que el peronismo tuvo un modelo por una situación internacional favorable, pero también por la convicción de hacerlo, de constituir un modelo alternativo al del modelo agroexportador. Un modelo que se basaba en el desarrollo del mercado interno y de la sustitución de importaciones. Y esto, quieras que no, hay una deformación. Las clases medias, o los sectores medios, se beneficiaron por esto. Si uno piensa, las pequeñas y medianas industrias de la Argentina se beneficiaron. Si uno piensa cómo funcionaba la caja de ahorro, el banco hipotecario, para quienes eran empleados de cuello duro o integrantes de la clase media como la concebimos hoy día, también económicamente se benefician. Quienes no se beneficiaron y fueron perjudicados fueron quienes tuvieron que resignar ganancias extraordinarias y renta financiera para que ese modelo fuera posible. Es decir, lo que había quedado en ese modelo anterior, que era el modelo agroexportador. Ezequiel, ¿qué efectos tiene en definitiva en el peronismo en esta historia? Bueno, tiene el efecto, entre otras cosas, además de lo que decía Eduardo, de generar una reacción política que por primera vez unifica a un conglomerado de sectores sociales muy distintos, que es lo que da origen a la identidad de clase media como tal, ¿no? Nunca en la historia del país hubo una coalición tan amplia de sectores como en la época de la Unión Democrática, donde no solamente la totalidad de los partidos se aliaron contra ese fenómeno, sino que arrastraron también a una miríada de asociaciones profesionales, de comerciantes, de estudiantes, de todo el país, que por primera vez trabajaban políticamente juntos, ¿no? De alguna manera eso expresó ese rechazo tan fuerte que provocaba las políticas de Perón por diversos motivos, uno de los cuales que quizás conviene detenerse, es lo que tiene que ver con el desafío de las jerarquías sociales tradicionales, ¿no? La idea de quién le debe respeto a quién en la sociedad, ¿no? Había un relato de la Nación en el cual las personas, digamos, blancas, de cierta educación, de cierto nivel económico, eran siempre y sistemáticamente más socialmente que las que no tuvieran recursos, fueran de pieles oscuras, fueran del interior. Y el peronismo, de alguna manera, incluso a pesar del propio Perón, puso en cuestión esas jerarquías tradicionales, ¿no?
puso en cuestión la idea de que el argentino ideal era el argentino blanco, decente, educado, y propuso en cambio la figura del pueblo trabajador, el pueblo descamisado, como alternativa, ¿no? A ver si entiendo. El peronismo genera clase media porque genera ascenso social, pero también algunos en rechazo del peronismo se sienten clase media para diferenciarse del pueblo trabajador. ¿Cómo es? Yo creo que cuando uno piensa categorías de clase media tiene que saber que está hablando de un fenómeno muy contradictorio, porque vos podés medir clase media por niveles de ingreso como una variable dura, y también podés pensar clase media incorporándole a eso creencias, convicciones, adhesiones políticas. Y el problema es que la Argentina, del 45 en adelante, estuvo muy marcado por el peronismo, antiperonismo. Con un agregado que, si me permitís, sí, es muy útil la tapa del libro de Ezequiel, porque tiene una figura que es muy típica de la Argentina de los 60, que era la familia Falcón. Ustedes son quizás bastante jóvenes, yo la veía de chico. Una familia con un producto a vender que era el Falcon. Exactamente, que además financiado por la empresa Ford, que se instaló en la Argentina desarrollista, postperonista y antiperonista. ¿Quiénes son los de la foto? Bueno, y curiosamente yo recién veía acá y digo, ay, mira, ahí está Pedro Cuartucci y Alberto Fernández de Rosa, que eran dos peronistas. Cuando yo era chico y veía eso en mi casa con mi familia, no sabía que esa gente era peronista, porque ellos tenían que simular, tenían que sobrevivir la proscripción y tenían que trabajar de actores. Entonces, nosotros también hemos desculturizado muchísimas cosas que el peronismo le dio a la sociedad, independientemente de que fuera un trabajador con carné o uno de clase media sin carné. Se forzó esto por algo tremendo que vio la Argentina en el 55 en adelante, que fueron los golpes con la proscripción completa del peronismo. Yo lo viví en el 73, cuando veía a tipos como Juan Carlos Gené, que habían actuado en las postrimerías de la dictadura de Lanusse, en teatro para televisión, porque Lanusse había abierto un poco, y vos lo veías a Gené a cargo de Canal 7 y decías, caramba, estos tipos también pueden ocupar puestos de responsabilidad. Bueno, nunca mi generación, que tanto habló de la clase media, podía ver a peronistas haciéndose cargo de responsabilidad. Ezequiel, ¿qué pasa después? ¿Cómo llegamos al hoy? No sé, tenemos poco tiempo, pero algunas épocas muy fuertes, los 90, por ejemplo, y aparece como una idea de descenso, ¿no? Sí, bueno, es muy interesante de que pobreza por ingresos, de gente de clase media que se cae. La consolidación de una identidad de clase media con esa carga tan fuertemente anti-plebeya con la que surgió, de alguna manera es lo que posibilitó finalmente que en los 90 se abrieran camino medidas de tipo neoliberal que no solamente empobrecieron a los trabajadores, sino a vastos sectores medios, y ahí es donde surgió por primera vez este fenómeno de la nueva pobreza, estudiado por Eduardo y muchos otros también, que de algún modo generó una interferencia muy fuerte en las creencias habituales acerca de qué es este país y qué es la clase media, porque por primera vez asociaba ser clase media con ser pobre, ¿no? Dos universos que se suponía que estaban completamente escindidos, ¿no? Eso de alguna manera abrió una dinámica política cuyo resultado todavía está por verse. O sea, hay gente que tiene menos ingresos y técnicamente es pobre, pero se sigue sintiendo de clase media. Sí. Por cultura, porque tiene una casa. Pensemos la Argentina, que en los años 60, incluso hasta el año 74, tenía casi el 50% de la sociedad con estándares de clase media, y las categorías de pobreza no merecían ni siquiera mucho interés para el estudio, porque significaban entre el 5 y el 7% de la sociedad. Te encontrás una generación después con un 50% de argentinos bajo la línea de pobreza. Y vos fíjate una curiosidad que me parece que forma parte de todos los procesos culturales. Hay una nostalgia, hay una especie de melancolía. Más nos aferramos a la identidad de clase media, cuanto menos posibilidades materiales tenemos de ser clase media. Un fenómeno que también tiene que ver con que en 2002 caían los consumos de muchísimas cosas, menos de psicofármacos y de bebidas alcohólicas. Eduardo, Ezequiel, gracias por haber ayudado a pensar. Muy amables. Hasta la próxima semana con más noticias de la historia.